Durante el partido entre Paraguay y Alemania hubo una interpretación bastante clara de lo que estaba ocurriendo en la cancha. Alemania tenía la pelota, proponía el juego e intentaba construir. Paraguay interrumpía, chocaba y convertía el juego en algo demasiado físico. O por lo menos esa fue la historia que empezó a construir parte de la prensa europea, posicionando al equipo paraguayo como un equipo que intentaba más bien destruir al equipo alemán en vez de estar construyendo algo propio. Como si Alemania representara al fútbol y Paraguay solamente una estrategia para destruirlo. Pero, ¿qué dicen los números? Alemania tuvo más posesión, atacó más y remató más veces al arco, pero también convirtió más faltas que Paraguay, 18 contra 12 según los registros de este partido. Obviamente las estadísticas no alcanzan para explicar la gravedad de una falta o las intenciones de la falta. Ahí hay algo que no cierra. Porque una falta alemana podría interpretarse como intensidad de juego, mientras que una falta paraguaya parecía confirmar la identidad de un país. Y esa forma de interpretar a los equipos sudamericanos se volvió todavía más heavy en el partido de Argentina-España. Un partido que sí se podría decir que, bueno, tuvo sus tensiones, una expulsión, la pelea luego del pitido final, pero The Telegraph, por ejemplo, resumió la final con una nota del periodista Jason Burt de una manera bastante particular: fútbol 1, delincuentes 0. El crítico español Carlos Bollero directamente clasificó a la selección nacional como una pandilla de delincuentes, y el exjugador de Inglaterra, Wayne Rooney, cuando vio los incidentes declaró: ¿a alguien le sorprende? A mí no. Ya hemos visto esto antes con Argentina. Wayne Rooney no está solamente diciendo que los jugadores se comportaron de una manera antideportiva o que, bueno, jugaron un mal partido, sino como diciendo que el partido confirmaba algo que ya se sabía sobre Argentina. No estoy diciendo que toda la prensa europea que critica el fútbol latinoamericano sea sí o sí xenófoba, ni que las faltas dejen de ser faltas cuando las comete un latinoamericano. La discusión no es quién pegó peor, quién lo hizo primero, sino por qué un equipo europeo puede ser agresivo, intenso, mientras que el sudamericano siempre tiene que tener una explicación cultural. No, juega así por el potrero, por la picardía, por la pobreza, por la garra, por el desorden. Europa no solo inventó y difundió prácticas como el fútbol, durante mucho tiempo también conservó el derecho de decidir cuál era la manera correcta de practicarlas. Y seamos claros, esto no solamente pasa en el fútbol. Una banda inglesa puede tomar sonidos de distintos continentes, de distintas regiones y ser considerados experimentales. Pero una banda se acerca demasiado a The Cure, a My Bloody Valentine y ya estamos diciendo: no, estos tipos están choreando. El rock producido en Inglaterra es rock, se llama así, rock. El que aparece de este lado parece que se tiene que llamar rock nacional, rock argentino, rock mexicano, rock latino. Y cuando un gran artista local consigue acercarse al sonido de las grandes industrias, decimos que, bueno, si finalmente suena internacional, como si lo internacional fuera un lugar concreto y estuviera ubicado siempre afuera. Siendo francos, la discusión no es si Paraguay hizo faltas o si Soda Stereo tuvo influencias europeas, porque sí, ambas sí. La pregunta es por qué Europa puede hacer su propia manera de jugar al fútbol, su propia manera de escribir o de hacer música y sonar universales, mientras que Latinoamérica siempre parece atada a tener que justificar por qué se asemeja a otras cosas de afuera. Mi nombre es Juan Ignacio Pasos, seguime en mis redes sociales, @JuanIPasos. Recordá que subo video todos los domingos a las 18:30 horas. Dale like, suscríbete, comentá y compartirlo con algún amigo que pienses que le pueda llegar a gustar. Yeah. Just garbage, but fun to make. Yeah. Me gusta mucho el rap. Capaz lo haya notado por mis videos. Particularmente hay un rapero que me gusta un montón que se llama Lil Supa, y uno de mis temas favoritos de él es Culto. En el comienzo de esta canción suena la voz de José Ignacio Cabrujas, un dramaturgo venezolano, que propone una definición llamativa de lo que es lo latinoamericano. Nosotros somos los latinoamericanos, diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo, porque nosotros somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa ser más culto. Un francés puede ser más culto, pero un venezolano tiene evidentemente mayor capacidad de comprender la humanidad que un europeo, porque un francés es simplemente un francés y no más que un francés. Pero un venezolano es un francés de paso y un noruego también, pero de paso un indio y de paso un negro también. Todo eso es. Nosotros deberíamos de usar ese derecho a la cultura que nos dio la historia. Cabrujas en este fragmento sostiene que somos un crisol de distintas formas de interpretar la vida, de experimentar la vida, que podemos sentirnos franceses, noruegos, indígenas, españoles, sin que ninguna de estas pertenencias alcance a definirnos por completo. Somos los únicos ciudadanos universales, define él. La mayoría de nosotros hablamos alguna lengua que viene desde Europa, tenemos alguna creencia que cruzó el charco y vive en países cuyas fronteras, ciudades y delimitaciones están basadas en el modelo europeo, o bueno, modelos externos hegemónicos en general, quiero decir. Y si hablamos de consumos culturales, ni hablar. Escuchamos
rock británico o trap de Atlanta. Obvio que Atlanta no es Europa, es Estados Unidos, pero se entiende, hablo de hegemonía. Y vivimos el fútbol como si hubiera nacido en este continente. Quiero decir, si quisiéramos buscar una identidad latinoamericana, digo, peruana, argentina, colombiana, brasilera, mexicana, etc., no encontraríamos nada. O peor, tendríamos que eliminar partes fundamentales de nuestras culturas para encontrarla. La frase de Cabrujas, por supuesto que no propone que Latinoamérica esté por encima de los demás, para nada, sino que demuestra que nuestra relación con el mundo es distinta. Las culturas centrales pueden imaginarse a sí mismas como unidades completas que después exportan sus costumbres. Nosotros, en cambio, nacimos de esas exportaciones, pero también del choque con los pueblos originarios, con las migraciones y con las experiencias locales en general. Pensemos en un artista como, no sé, Milo J o Kazu. En un comienzo, el lenguaje principal de ambos es la música urbana, el rap, el trap, digo, géneros que claramente no nacieron en Argentina, pero los dos se han distanciado de este tipo de música y se han acercado más a sus raíces culturales como originarias, mezclando ambos mundos, haciendo un tipo de música que solo podía aparecer luego de atravesar la argentinidad. Durante mucho tiempo, esta mezcla, que es parte nuestra, no fue valorada. Casi todo lo contrario. Si Europa representaba el progreso, modernizarnos significaba parecernos a Europa. Digo, ordenar nuestras ciudades como las suyas, leer sus libros y vestirnos con sus modas. En Argentina, esa forma de pensar encontró una expresión particularmente clara en una posición que seguramente escuchaste alguna vez en el colegio: civilización y barbarie. Cuando Sarmiento, uno de los próceres argentinos, escribe El Facundo, organiza el país en una jerarquía cultural. La civilización vivía en la capital, en los libros, en el conocimiento, en el comercio, en las instituciones y fundamentalmente en Europa. La barbarie estaba en la pampa, en la campaña, en los caudillos, dos formas distintas de ver el país y de organizarlo. Pero ¿sabes qué es lo más curioso de esto? Que la civilización necesita la barbarie. Sin la pampa, los gauchos, Facundo Quiroga, el protagonista del Facundo es, el Facundo no tendría razón de ser. La potencia literaria aparece cuando Sarmiento se quiere alejar de todo eso que representa la barbarie, eso que políticamente quiere dejar atrás. La ironía es que quería construir un país menos parecido a la barbarie, pero necesitó de la barbarie para escribir un libro que Europa nunca podría haber escrito. Y ahí capaz aparece una primera respuesta a Cabrujas. Latinoamérica puede intentar reproducir un modelo del exterior, obvio, pero siempre hay algo que se filtra en el resultado. Sarmiento, mientras intentaba demostrar por qué teníamos que parecernos a Europa, terminó creando su mejor obra cuando miró aquello que Europa no tenía. Casi un siglo después, otro escritor argentino iba a construir una relación particular con las Europas. Hablo de Jorge Luis Borges. Él se convirtió, paradójicamente, en uno de los escritores más universales que produjo Latinoamérica. Digo, él podía hablar de Dante, de Shakespeare, de las Mil y Una Noches, de la misma manera que podía hablar de los compadritos del sur y de los cuchilleros. Borges terminó siendo reconocido como uno de los escritores más importantes del siglo XX, nominado 38 veces al Premio Nobel de Literatura y nunca lo ganó. Y aunque alrededor de esto existen distintas explicaciones, no hay una sola que vos digas, ah, bueno, fue por esto. Borges no era precisamente alguien enfrentado a la cultura europea. Él creció en una casa bilingüe, leyendo la biblioteca de su padre, que más de la mitad de sus libros eran en inglés. Borges admiraba profundamente la literatura inglesa y la cultura europea literaria en general, pero lo que rechazaba era la idea de que un argentino, que un latinoamericano tuviera que pedir permiso para usarla. En la conferencia El escritor argentino y la tradición, Borges discute la obligación de que nuestra literatura tenga que estar llena de paisajes pampeanos, de los gauchos, de los caudillos y palabras locales para demostrar que es verdaderamente argentino. Para él, un escritor no se volvía simplemente más nacional, más argentino solo por poner símbolos. Incluso podía ocurrir todo lo contrario, que esa necesidad de mostrar todo como algo auténtico terminara formando una obra artificial. Por eso Borges afirma que nuestro patrimonio es el universo, una frase fuertísima. Él no cree que los argentinos o Latinoamérica sean el centro del universo, sino que no encontraba ninguna razón por la cual una persona de este lado del charco tuviera que limitarse a su tradición, más teniendo en cuenta que la tradición nuestra es un crisol de otras tradiciones, de la misma manera que un europeo no tenía que justificar el uso de elementos culturales de otros lados. Pero ¿qué ocurre cuando esos materiales que vienen de afuera no solo se utilizan, sino que también son deformados?
Varias décadas después, una banda argentina sería acusada de hacer exactamente lo que Borges defendía: entrar a una tradición europea como si le perteneciera. Cuando se dio comienzo a Soda Stereo, Charly, Zeta y Cerati no estaban aislados de lo que ocurría en el exterior, en Estados Unidos o en Inglaterra. Ellos escuchaban New Wave, post-punk y rock británico. En los discos de los Soda se pueden escuchar rastros muy claros de The Cure, de The Police y más adelante del Dream Pop y del Shoegaze. En su primera etapa era muy sencillo acusarlos de imitar a The Police o imitar a The Cure porque, bueno, estaban como tratando de formar un sonido de una escena que estaba ocurriendo a kilómetros y kilómetros de distancia. Pero Soda, por suerte, no se quedó solamente intentando reproducir ese sonido. A medida que avanzaron discos como Signos, Doble Vida o Canción Animal, las referencias comenzaron a mezclarse y a sumarse nuevas. Cerati, obvio que no cantaba sobre Londres, ni sobre Estados Unidos, ni experiencias que no le pertenecían, sino que usaba herramientas que venían de esas culturas para construir otras imágenes e imágenes propias en general. Imágenes comprendidas en Buenos Aires, en Bogotá, en Santiago de Chile. Esto se ve bastante bien en Canción Animal, su disco económicamente más fructífero también. Para 1990, Soda venía de grabar Doble Vida en Nueva York, había tocado en Los Ángeles y Cerati había también escuchado parte de la renovación del rock alternativo estadounidense, bandas como The Smithereens, Screaming Trees o Pixies. Pero al mismo tiempo, Cerati estaba volviendo a músicas más antiguas, Beatles, rock setentero como Led Zeppelin o, bueno, rock argentino de los 70 también, especialmente todo lo que es Mundo, Spinetta, Pescado Rabioso, Color Humano. Y Canción Animal nace de esta mezcla de canciones, músicas y discos que no pertenecían al mismo tiempo, pero que tenían una raíz similar. Digo, toda esta cuestión como guitarrera, de canción. En Un Millón de Años Luz, por ejemplo, también de Canción Animal, hay una idea que Cerati reconocía haber tomado de Tempted, de la banda inglesa Squeeze. En El Séptimo Día aparece una forma de construir el riff que él mismo vinculaba con Led Zeppelin. 1990 tenía un tratamiento que consideraba beatlesco y el final de Sueles dejarme solo remitía a I Want You. Las referencias estaban ahí, Soda no intentó construir un nuevo rock, digamos, porque además uno después escucha el disco completo y sería bastante difícil decir que Canción Animal es una sumatoria de todos estos artistas y conceptos y referencias que te acabo de nombrar, porque esas referencias, al cruzarse también con la forma de cantar de Cerati, con el castellano, por una tradición de rock argentino que venía de varias generaciones y por la experiencia de una banda que ya tenía un grandísimo éxito y que ya había girado por Latinoamérica varias veces. No hacía falta cantar sobre la pampa o meter un bombo legüero para que sonara argentino. Y varias décadas antes de que Cerati grabara siquiera una sola guitarra en un estudio de grabación, un grupo de artistas brasileños había inventado una metáfora bastante cruda, bastante fuerte, para describir la forma en la cual los latinoamericanos utilizamos las referencias externas. En 1928, Oswald de Andrade publicó el manifiesto Antropófago, vinculado a la obra de Tarsila do Amaral, y especialmente a una pintura llamada A Vapor. Durante siglos, Europa había utilizado la figura del indígena caníbal para demostrar la barbarie americana. Era la imagen de un continente salvaje que necesitaba ser civilizado, educado y ordenado desde afuera. Los modernistas brasileños tomaron esa acusación y la dieron vuelta. Bueno, si Europa había llegado a América para imponer su cultura, entonces nosotros podíamos comérnosla. Obviamente no hablaban de canibalismo literal. La antropofagia era una forma de pensar la cultura, no rechazar todo lo europeo, porque no tendría sentido, la verdad, sería ir un poco en contra de todo el mundo, pero tampoco copiarlo obedientemente. Había que devorarlo, digerirlo y utilizar sus nutrientes para crear cosas nuevas y propias, algo que ya no le perteneciera por completo a Europa. La diferencia parece una boludez, pero no lo es, porque copiar es intentar acercarse lo más posible a algo, pero quien devora rompe el original para convertirlo en otra cosa. La antropofagia tampoco buscaba recuperar una identidad latinoamericana pura, porque esa pureza probablemente nunca existió. Europa o las culturas hegemónicas en general ya están dentro de nosotros, al igual que también lo están las culturas de los pueblos originarios, de los inmigrantes, que también transformaron todo aquello que llegó al continente. Paraguay y Argentina tomaron un deporte externo y lo convirtieron en algo propio. Paraguay llegó a Alemania a su propio juego. Argentina llegó hasta la Copa del Mundo con garra. Eso no justifica, bueno, cualquier patada o cualquier gesto de antideportividad, pero tampoco permite a los europeos decidir cómo se juega bien a la pelota. Cuando una conducta concreta en un partido concreto o una acción aislada comienza a generar una narrativa de cómo actúa una nación o de cómo somos en una nación, reaparece esta división, por un lado la civilización y por el otro la barbarie. Sarmiento pensaba que para progresar había que convertirnos en Europa. Borges entendió que podíamos agarrar esa cultura sin pedir permiso. Los modernistas brasileños no decían ni de copiarla ni de no utilizarla, sino directamente transformarla, devorándola. Eso hizo Soda con el rock.
Eso hizo Latinoamérica con la pelota. Y estos ejemplos explican por qué Cabrujas nos llamaba ciudadanos universales. Que no se confunda, la intención de este video tampoco es decir que los latinoamericanos somos superiores, ni señalar una división, nada que ver, sino dar a entender que estamos hechos de demasiadas tradiciones como para responder a una sola. Nuestra identidad no aparece cuando eliminamos todas las influencias extranjeras, sino cuando dejan de sonar de afuera extranjeras después de atravesarnos. Latinoamérica no es original por haberse mantenido pura, sino porque nunca pudo hacerlo. Nos vemos la semana que viene. No sé cuándo voy a editar esto. La realidad, seguramente lo termine subiendo el lunes. Si lo estás viendo el domingo, es un milagro porque es miércoles. Recién estoy grabando el miércoles. ¿Estás viendo esto? ¿De qué país me estás viendo? Porque, no sé, me aparecen muchas estadísticas, todo. Y me copa mucho cuando me comentan: che, yo soy de Brasil, che, soy de Chile, che, soy de... Mi nombre es Juan Ignacio Pasos. Sígueme en mis redes sociales, @JuanIPasos. Recordá que subo video todos los domingos a las 18:30 horas. Dale like, suscribite, comentá y compartirlo con algún amigo que pienses que le pueda llegar a gustar. ¡Viva Latinoamérica!